aplicamos otras dos propiedades de la potenciación, y es cuando yo tengo un número cualquiera, digamos, elevado a la potencia 1. Pues un número elevado a la potencia 1 es simplemente escribir una sola vez la base, es decir, 5. 5 a la 1 igual a 5. De la misma manera, yo podría decir por ejemplo, 7 a la 1 igual a 7. En otras palabras, todo número real elevado a la potencia 1 da el mismo número. La siguiente propiedad. Si yo digo, ¿qué significa el 5 a la 0? Es decir, la potencia, un número elevado a la potencia 0, ¿qué significa? Si yo tengo 5 a la 0, ese 5 a la 0 podría haber resultado de escribir 5 a la 4 dividido entre 5 a la 4. Y aplicando la propiedad que vimos en el video anterior, decimos que para dividir potencias de la misma base, coloco la misma base y resto los exponentes. 4 menos 4, por lo tanto me queda 5 a la 0. De modo que un número elevado a la 0 resulta de este proceso, pero que si yo lo hago aplicando la definición de potenciación, yo diría que esto es 5 por 5 por 5 por 5. Y abajo en el denominador también diría 5 por 5 por 5 por 5. Y si yo simplifico, digo quinta de 5, 1, 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 quinta de 5, 1 y quinta de 5, 1. Por lo tanto, aquí me aparece 1 por 1 por 1 por 1, en el numerador me aparece 1, y en el denominador también me aparece 1, 1 por 1 por 1 por 1. Y 1 dividido entre 1 me da igual a 1. Quiere decir entonces que el 5 a la 0 es equivalente al número 1. Pero haciendo otro ejemplo, y ya no haciendo este proceso largo, yo puedo decir, por ejemplo, 7 a la 0 es igual a 1. 8 a la 0 es igual a 1. Por lo tanto, podemos generalizar que un número elevado a la potencia 0 siempre es 1, siempre es 1. Pero ya sabemos de dónde resultó ese 5 a la 0 y por qué es 1. Aparece en potenciación cuando el exponente ya no es ni 1 ni 0, sino de pronto es un número negativo. Y entonces nos basamos en el siguiente ejemplo. Si yo tengo 5 elevado a la 3 dividido en 5 elevado a la 6, aplicando la propiedad de la potenciación que vimos en el video anterior, dice que para dividir potencias de la misma base, coloco la misma base y resto los exponentes. 3 menos 6, y entonces me queda 5 elevado a la menos 3. Me aparece entonces un número negativo como exponente, 5 a la menos 3. Pero ese 5 a la menos 3, si yo aplico la definición de la potenciación, diría que 5 a la 3 es 3 veces 5, 5 por 5 por 5. Y abajo, 5 por 5 por 5 por 5 por 5, 2, 4, por 5, 6 veces 5. Y si yo simplifico este 5 con este 5, que me da 1 acá y 1 acá, este 5 con este 5, que me da 1 acá y 1 acá, que es lo mismo que decir quinta de 5, 1,
y quinta de 5 una, en el numerador me aparece el número 1, 1 por 1 por 1. En cambio en el denominador me aparece 3 veces el número 5, que lo puedo escribir como 5 a la 3. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hay un exponente negativo, ese exponente negativo equivale a cambiar de posición al número. Aquí se supone que el número estaba encima, es decir, tenía como denominador el número 1, que no se acostumbra a colocar. Pero entonces, ¿qué pasó de aquí a aquí? Que yo bajé el 5 a la menos 3, que estaba en el numerador, lo bajé al denominador. Por lo tanto, 5 a la menos 3 equivale a 1 sobre 5 a la 3. En otras palabras, para quitar un exponente negativo, simplemente se cambia de posición, del numerador al denominador o viceversa. Hagamos otro ejemplo. Si yo tengo ya el número 2 a la menos 4, eso equivale a decir 2 a la menos 4 dividido entre 1, que es el módulo de la división. Pero este 1 no se acostumbra a escribir. Aquí lo escribo para indicar de que voy a bajar, de que el número 2 a la menos 4 esté en el numerador, y entonces ahora lo voy a bajar. Pero arriba me queda 1, abajo me queda 2 a la 4. De modo que cuando encuentro un número, una potencia con exponente negativo, esto se me convierte en un fraccionario, cambiando de posición a toda la potencia, pero cambiándole de signo al exponente. Miremos otro ejemplo, porque este caso es un poquito complejo de entendimiento para los estudiantes. Si ahora yo tengo un fraccionario, por ejemplo, 2 dividido entre 3 a la menos 4, como que me asusta este número. Todo número yo debo escribirlo, tratar de escribirlo con exponentes positivos, de modo que 2 sobre 3 a la menos 4 es lo mismo que decir 2 por, paso este número, esta potencia que está en el denominador, la paso al numerador, pero tengo que cambiarle de signo al exponente. Por lo tanto, 2 sobre 3 a la menos 4 es lo mismo que decir 2 por 3 a la 4. De modo que una potencia con exponente positivo debe tratar de convertirse a exponentes positivos, teniendo en cuenta que se cambia de posición la potencia del numerador al denominador, pero cambiándole de signo. Supongamos que tengo este otro ejemplo, 2 a la menos 5 dividido entre 3 a la menos 7. Tanto el numerador como el denominador tienen exponentes negativos. Si yo quiero convertirlo a positivo, simplemente los cambio de posición. Este que está en el denominador lo paso al numerador, y el que está en el numerador lo paso al denominador. Es decir, que esto sería igual a 3 a la 7 dividido entre 2 a la 5. He cambiado de posición y por lo tanto he cambiado los signos de los exponentes. Conclusión: para convertir una potencia que tiene exponente negativo, basta simplemente con cambiarlo de posición del numerador al denominador, pero cambiándole de signo al exponente. En los siguientes videos vamos a generalizar estas propiedades que acabamos de ver en la potenciación, y las vamos a convertir, o las vamos a escribir en forma generalizada, es decir, utilizando letras.